Hey Géminis, háblame un poquito de la OMS. Claro, la OMS, o Organización Mundial de la Salud, es una agencia de las Naciones Unidas que se encarga de la salud a nivel mundial. ¿Qué hace la OMS? ¿Cómo se financia la OMS? La Organización Mundial de la Salud, OMS, se financia principalmente a través de dos fuentes. Contribuciones señaladas. Son las cuotas que pagan los Estados miembros, es decir, los países que forman parte de la OMS. Estas cuotas se calculan en función de la capacidad económica de cada país. Contribuciones voluntarias. Actualmente, ¿cuántos países son miembros de la OMS? Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, cuenta con 194 Estados miembros. Esto significa que casi todos los países del mundo son parte de esta organización. ¿Y estos países dan una cuota anual? Absolutamente. Los países miembros de la OMS contribuyen con una cuota anual que se determina en función de su capacidad económica. Esta cuota es una parte fundamental del financiamiento de la organización y permite cubrir los gastos básicos de operación. ¿Cómo se calcula la cuota? Y Géminis, los países que dan esas cuotas a la OMS, ¿con qué dinero las aportan? Claro, los países aportan cuotas a la OMS con fondos provenientes de sus presupuestos nacionales. Estos presupuestos se financian principalmente a través de los impuestos que pagan los ciudadanos. ¿Cómo se recaudan estos? Entonces, mediante los impuestos, la OMS recibe el financiamiento para sus investigaciones y su desarrollo. Absolutamente correcto. Los impuestos son la base fundamental para financiar los servicios públicos de un país, incluyendo las contribuciones a organizaciones internacionales como la OMS. Géminis, háblame un poquito de Fondo Monetario Internacional, por favor. Claro, con gusto te explico sobre el Fondo Monetario Internacional, FMI. ¿Qué es el FMI? El FMI es una organización financiera internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de fomentar la cooperación monetaria internacional y asegurar la estabilidad financiera del sistema monetario internacional. Es decir, se encarga de que las economías de los países funcionen de manera más estable y equilibrada. ¿Cómo se financia el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional, FMI, se financia principalmente a través de las cuotas que aportan sus países miembros. Estas cuotas son como una especie de acción que cada país compra al ingresar al FMI. La cantidad de cuota que cada país debe aportar se determina en función de su peso en la economía. Entonces, los países deben de dar cuotas anualmente al FMI. No exactamente. Los países miembros del FMI no realizan pagos anuales a modo de cuotas. Las cuotas se establecen una vez al ingresar al FMI y suelen mantenerse durante varios años. ¿Cómo funciona el sistema de cuotas del FMI? Pago inicial. Cuando un país se une al FMI, realiza un pago único que corresponde a su cuota asignada. Esta cuota se determina en función de su peso en... ¿Con qué continuidad se dan las cuotas al FMI? Las cuotas al FMI no se pagan anualmente. Como mencionamos anteriormente, las cuotas son una especie de inversión inicial que los países realizan al unirse a la institución y suelen mantenerse estables durante varios años. Cuando se ajustan las cuotas se ajustan en dos situaciones principales. 1. Revisiones generales de cuotas. Estas revisiones se llevan a cabo cada cierto número de años, usualmente cada 5 años, y tienen como objetivo actualizar la... Entonces, ¿un país en promedio da su cuota cada 5 años? No exactamente. La idea de que un país da su cuota cada 5 años es una simplificación. La realidad es un poco más compleja. ¿Podrían darse antes de esos 5 años las cuotas? Sí, es posible que un país realice pagos adicionales a su cuota del FMI antes de los 5 años establecidos para una revisión general.
Existen varias razones por las cuales un país podría decidir hacer un pago anticipado. Fortalecer la posición financiera del país. Un pago anticipado puede mejorar la imagen crediticia del país y darle mayor flexibilidad para acceder. Géminis, y si yo soy un país y ocupo un préstamo del FMI, ¿el FMI me va a cobrar ese préstamo o cómo sería eso? Claro, si un país solicita un préstamo al FMI es como cualquier otro préstamo, debe ser reembolsado. ¿Cómo funciona el reembolso de un préstamo del FMI? ¿Por ese préstamo voy a tener que pagar intereses? Absolutamente correcto. Al solicitar un préstamo al FMI, un país adquiere una deuda que debe ser reembolsada con intereses. Entonces, si de todos modos estoy pagando el préstamo que pedí y estoy pagando intereses, aún así tengo que pagar una cuota de entrada y todo ya periódicamente. No, has malinterpretado un poco el concepto. La cuota al FMI no es lo mismo que el pago de un préstamo. Cuota. Es una especie de inversión inicial que un país hace al ingresar al FMI. Sirve para formar parte de la organización y tener derecho a voto. Se calcula en base a la economía del país y se revisa periódicamente. Préstamo. Es dinero que el FMI presta a un país en momentos de dificultad económica. Sí, es muy cierto, pero si no soy un país miembro, ¿el FMI no me puede prestar dinero? Absolutamente correcto. El Fondo Monetario Internacional, FMI, solo presta dinero a sus países miembros. Esto significa que para... Entonces podríamos decir que el FMI recibe cuotas periódicamente y va haciendo un almacenamiento de dinero para prestar este dinero, y ese dinero regresa y todavía regresa con intereses y se va acumulando el dinero. Esa es una excelente manera de verlo. En resumen, podemos decir que el FMI funciona como un gran banco internacional. Cuotas periódicas. Al igual que un banco recibe depósitos de sus clientes, el FMI recibe cuotas de sus países miembros. Estas cuotas son como una inversión que los países hacen. La diferencia que un banco recibe cuotas de sus clientes y el cliente puede retirar todo su dinero, pero en el FMI... Tienes toda la razón. Hay una diferencia fundamental entre la forma en que un banco y el FMI manejan el dinero. Bancos vs FMI. Un contraste. Naturaleza de los depósitos. Un país no podría retirar sus cuotas si ya no quisiera ser miembro del FMI. Absolutamente correcto. Un país que decide dejar de ser miembro del FMI no puede simplemente retirar sus cuotas. ¿Por qué un país no puede retirar sus cuotas al salir? Las cuotas que los países dan al FMI se generan con los impuestos de los contribuyentes de ese país. Absolutamente correcto. Los fondos que los países aportan al FMI, conocidos como cuotas, provienen en gran medida de los impuestos que pagan los ciudadanos. ¿Cómo funciona este proceso? 1. Recaudación de impuestos. Muchas gracias, Géminis. Eres muy amable por tus datos. De nada, estoy aquí para ayudarte. Sí. Bueno, y así tenemos, se me va a acabar el tiempo, ya llevamos 8 minutos 40, pero ojo, todas las organizaciones que están en el mundo actualmente se manejan con dinero de los contribuyentes. Cada país tiene ciudadanos, y esos ciudadanos pagan impuestos, y estos impuestos se dan a ciertas organizaciones mundiales, son 5 las más importantes, pero ojo, no tenemos beneficios por aportar a esas grandes organizaciones. Y por el tiempo que ya tengo, pues les seguiré hablando un poquito más de las otras organizaciones de las que nos están ahora sí que quitando impuestos para al final de cuentas no tener beneficios nosotros. Porque recuerden, cuando nosotros aportamos cierta cantidad, esa cantidad ya no la tenemos en retribución, ya no la tenemos de vuelta. Y si nosotros pedimos un préstamo a la FMI, obviamente tenemos que pagarlo con impuestos, pero ya no se nos regresa nada de las cuotas que hemos dado. Para ser miembros de todas esas organizaciones, sepan muy bien que hay que pagar unas cuotas anuales, y en otras ocasiones como en el FMI no son, a veces son periódicamente cada 2 años, pero normalmente sí son muy consecutivas. Me despido porque se me acaba el tiempo. Cuídense, síganme para más videos.